En esta oportunidad quiero que podamos meditar juntos, que podamos reflexionar juntos sobre el pasaje de Efesios en el capítulo 5, del versículo 15 al versículo 20. Y conversando con muchas personas que no asisten a una iglesia, pero que tienen fe en Dios, que creen en Dios y creen en la palabra de Dios, y me dicen, nos gustaría que pudiéramos reflexionar en algún pasaje de la Biblia y conversamos sobre pasajes de la Biblia, cómo nos dan luz, cómo nos dan entendimiento de las cosas de Dios, de los propósitos de Dios y de los caminos de Dios. Y hemos hecho muchas reuniones en donde meditamos en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, amigos, hermanos de la fe, a través de las diferentes plataformas virtuales en donde llega este programa, y poder juntos reflexionar sobre este tema tan importante que tiene que ver mucho con la diligencia empleada en la vida cristiana. La diligencia creo que es un principio fundamental que va a traernos muchos frutos. Esa diligencia la podemos aplicar en el hogar, en el matrimonio. Esta diligencia la podemos aplicar en el trabajo, en nuestros negocios, en nuestras empresas, y nos va a traer muchos frutos, muchos beneficios. Pero qué importante es que nosotros podamos emplear la diligencia en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Sería una falta de diligencia o negligencia en este caso, utilizarla en muchas áreas de nuestra vida, pero no emplearla, no usarla en las cosas de Dios que son importantes, en las cosas espirituales. Y tenemos que ponerle diligencia a la familia, ponerle diligencia a nuestro trabajo, ponerle diligencia a las actividades que a diario hacemos, pero más importante es ponerle diligencia a las cosas de Dios. La Biblia nos dice, y quiero que meditemos juntos, por eso quiero poner el pasaje aquí para que lo podamos leer. La Escritura dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a ver es que para Dios hay dos grupos de personas a la luz de este pasaje. Están los necios y están los sabios. Hay una gran diferencia entre un necio y un sabio. Los resultados van a ser evidentes. Los necios van a tener sus resultados. Los sabios van a tener sus resultados. Muchas veces pensamos que la forma de vivir de una persona es porque la vida lo ha tratado mal. Pero la verdad es que cada uno es el responsable de la forma en cómo está caminando en esta vida. Si tu matrimonio es un desastre, es porque hemos sido necios en el matrimonio. Si tu vida laboral es un desastre, es porque hemos caminado de una manera negligente, de una manera necia. Hay personas que han aprovechado las oportunidades y han sido diligentes, y vemos la bendición material en su vida. Vemos la prosperidad material en su vida. Tenemos un hogar próspero porque han sido personas sabias. Ahora, la sabiduría depende precisamente de tomar en cuenta los principios de Dios y ponerlos en práctica. Entonces, la primera lección que vamos a ver aquí que nos da este pasaje es que nos está exhortando la palabra de Dios a que nosotros
pongamos diligencia. O sea, los sabios son diligentes. Una característica de los sabios es que son diligentes. Y la diligencia tiene que ver con disciplina, tiene que ver con constancia, tiene que ver con perseverancia. Y es lo que Dios anhela de nosotros. La Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Hay personas que no son conscientes de la forma en cómo están viviendo en esta tierra. Y esa es una falta de diligencia. Los diligentes se detienen, reflexionan, ven su vida, en donde hay que hacer cambios, en donde hay que hacer estas modificaciones, estos cambios en nuestras vidas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aquí hay una característica de la diligencia. Aquí hay una característica de los sabios. Saben aprovechar bien el tiempo. Aquí hay una característica de los necios, que no saben aprovechar el tiempo. Y aquí podríamos detenernos un buen rato a hablar acerca de, ¿estás aprovechando el tiempo para podernos nosotros instruir en aquellas áreas en donde nosotros sabemos que necesitamos fortalecerlas? Tenemos que ocupar el tiempo para poder buscar a Dios en una vida de oración. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la reflexión de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a orar y a buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la familia para poder platicar, para podernos comunicar? ¿Cuánto tiempo? El fracaso de muchas vidas espiritualmente es que no le dedican tiempo a las cosas de Dios. No le dedicamos tiempo a las cosas de Dios. Y por eso es que no ha habido perseverancia en la vida cristiana. He hablado con muchas personas que han asistido a la iglesia y que ahora ya no asisten, ya no están de alguna manera perseverando en las cosas de Dios. Y cuando hablamos acerca de este tema es porque han dejado de orar o quizás nunca ellos tomaron el tiempo para orar. No dedicaron tiempo a la palabra de Dios, a instruirse en la palabra de Dios. Por eso es que aquí nos dice que debemos de aprovechar el tiempo. Fíjense la expresión sabia que nos da la Escritura. Y nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos viviendo tiempos muy malos, tiempos muy peligrosos, donde está aflorando la maldad como no tenemos idea. Y no solamente me refiero a la maldad en cuanto a asesinatos o a asaltos, sino aún la maldad que hay en muchas personas para poner en mal a otros o para criticar a otros. Donde estamos quizás en una reunión en donde no hay una amistad sincera, donde no hay un compañerismo sincero. Estamos en grupos donde hay envidia, estamos en grupos donde hay maldad, estamos en grupos donde de alguna manera se están autodestruyendo a sí mismos. Y no es una forma sabia de aprovechar el tiempo. Considero que si estamos en un grupo, como decía al principio, es porque estamos edificándonos unos a otros. Nos estamos restaurando uno con otros. De alguna manera estamos siendo de ayuda al otro. Es importante que nosotros seamos conscientes que tenemos que estar en un grupo en donde verdaderamente estén aportando valor a nuestra vida. Es importante, por eso en el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenemos que ser conscientes que si estamos en un grupo, no debe de haber escarnio, no debe de haber maldad, sino que debemos estar en un grupo donde nos estemos edificando, donde haya una verdadera amistad, donde haya una verdadera sinceridad, en donde estemos siendo de ayuda entre nosotros mismos, como Jesús hizo con los discípulos cuando formó ese grupo de hombres que después fueron una bendición a las naciones. Pero el punto aquí es que debemos de estar aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono, por ejemplo? En vez de ocuparlo para orar, para buscar a Dios, para reunirnos con la familia, para conversar con la familia, para conocer las necesidades de nuestros hijos, para poder hacer altares de Dios con la familia. Pero es lamentable en donde vamos a los hogares y vemos a mamá, a papá, a los hijos, cada uno con su teléfono perdiendo el tiempo. Y eso a la luz de la palabra no es de sabios. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Si tenemos algunas debilidades en nuestra vida, en alguna área, debemos de leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y poder, con la ayuda de Dios, reforzar esas áreas que el día de mañana pueden llegar a afectar nuestra vida. Pero estamos comprendiendo que los sabios son aquellos que aprovechan el tiempo. Estamos viendo que los diligentes son aquellos que aprovechan bien el tiempo. Estamos viendo entonces que los necios son aquellos negligentes que no están aprovechando el tiempo. No están aprovechando el tiempo. Estamos viviendo en una época en donde se está perdiendo mucho el tiempo. No es posible que pasemos 2, 3 horas en el televisor viendo una película de ciencia ficción, de algo que no existe, de algo que es irreal. Que estemos pasando 2, 3 horas en el televisor viendo películas de guerra, películas de maldad, películas llenas de sexualidad, películas que lo que están haciendo es sembrando en nuestro corazón un estilo de vida que no es del agrado de Dios. Y pasamos 2, 3 horas, cuando esas 2, 3 horas podríamos aprovechar el tiempo para leer la Escritura, para hacer altares en el hogar. Pasamos horas en el teléfono, en aplicaciones que lo único que están haciendo es quitarnos el tiempo y alimentarnos de un alimento que no es el de Dios. Estamos viviendo una época en donde la tecnología, donde la virtualidad nos está robando el tiempo. Pablo, el Espíritu Santo, está profetizando precisamente en estos tiempos y nos está diciendo, miren, los sabios son aquellos que de una manera diligente están aprovechando bien el tiempo. Y aquí la Escritura nos va a dar un consejo de lo que es aprovechar bien el tiempo. Cuando nosotros analizamos la parábola de las 2 vírgenes, vemos que hay 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes sabias que tenían aceite en sus lámparas. Pero también vemos 5 vírgenes negligentes, necias, que no tenían aceite. Y es precisamente lo que vemos en este pasaje. Aquellos que son sabios, como las 5 vírgenes prudentes, pero también hay necios, como aquellas vírgenes negligentes que no tenían aceite. Entonces, el consejo de esta oportunidad es que nosotros somos lámparas. Y para que esa luz del Espíritu Santo de Dios no se apague en nuestra vida, tenemos que estar aprovechando bien el tiempo para que nuestras lámparas siempre tengan
el aceite del Espíritu Santo. Y aquí explica más adelante cómo podemos aprovechar el tiempo y qué es lo que deberíamos de estar haciendo. Y sigue diciendo la Escritura, no os, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quiénes son los sabios? Aquellos que entienden la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los sabios en este pasaje? Aquellos que entienden la voluntad de Dios. O sea, Dios tiene para cada vida una voluntad. ¿Quiénes son los necios en este pasaje? ¿Quiénes son los faltos de diligencia? Aquellos que no son entendidos en la voluntad de Dios. Aquellos que no tienen definido el propósito de Dios para sus vidas. Y déjeme decirle que no hay cosa más tremenda que produzca ansiedad y depresión y tristeza en el corazón humano que aquel que no conozca un propósito para su vida. Cuando alguien no conoce un propósito para su vida, camina sin dirección, camina sin visión, camina como a la aventura, pensando que no vino a nada a este mundo. Pero los hombres diligentes, los hombres sabios, que saben aprovechar bien el tiempo, andan buscando siempre la voluntad de Dios, la confirmación de la voluntad de Dios, para vivir en el propósito de Dios, para vivir en el plan de Dios. Y sigue diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Las 5 vírgenes prudentes tenían aceite, tenían luz, porque sus lámparas estaban llenas de aceite. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, estar llenos del Espíritu Santo. Miren, antes bien, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Dios quiere darte la oportunidad a ti y a tu familia de que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos comprendiendo quiénes son los sabios. Aquellos que saben de una manera diligente aprovechar el tiempo para que sus vidas sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los necios? Son aquellos que de una manera negligente están desaprovechando el tiempo en aquellas cosas que no edifican y que están siendo llenos, pero no del Espíritu de Dios, sino del espíritu del mundo. Del espíritu del mundo. A través de perdiendo el tiempo en películas que no son del agrado de Dios, de aquellos que se entretienen en plataformas virtuales que no son del agrado de Dios, que ocupan el tiempo para escuchar o leer cosas que no son de Dios, que pasan horas en reuniones que no son del agrado de Dios, porque únicamente están escuchando críticas, están escuchando chismes, solo están escuchando vulgaridades, solo están escuchando cosas obscenas que están llenando su vida de cosas que no agradan el corazón de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu de Dios? La Biblia sigue explicando y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo podemos ser nosotros llenos del Espíritu? Hablando. Miren qué importante es
lo que nosotros hablamos. Porque cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, estamos llenando del Espíritu de Dios a otras vidas. Cuando nosotros escuchamos a hablar a otros de las cosas de Dios, están llenando nuestra vida del Espíritu de Dios. Por eso es importante que sepamos que si nosotros estamos hablando cosas que no son de Dios, nos vamos a llenar en nuestro corazón de esas cosas obscenas, de esas cosas pecaminosas, muchas veces estamos escuchando amarguras. La gente está hablando amargura y nosotros nos estamos llenando de amargura. O nosotros podemos estar hablando amarguras y estar llenando de amargura a otras vidas. Por eso la Biblia dice que mirad bien, dice, que alguno brotando alguna raíz de amargura y por ella, dice, muchos sean contaminados. ¿Cuántas vidas están siendo contaminadas de amargura porque están escuchando a otros hablar amarguras, hablar palabras de odio, palabras que no edifican nuestras vidas? Por eso aquí dice, hablando entre vosotros, miren qué precioso, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué importante es el cantarle a Dios. Por eso digo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le cantas a Dios en tu casa, en tu hogar? ¿Cuántas veces te encierras con tu familia en el dormitorio, en un lugar íntimo, un lugar secreto, en donde juntos canten y alaben a Dios? Saben que en ese tiempo el espíritu de tus hijos estará siendo lleno con la presencia de Dios. Están llenos de la presencia de Dios. Cada vez que salgas de un devocional en tu casa, tus hijos van a salir llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando ustedes terminen de meditar en la palabra de Dios, van a salir llenos del Espíritu de Dios. Así es como andan los sabios. Cuando a mí me dicen la familia de fulano, realmente están destrozados. Preguntémonos cómo andan caminando ustedes. ¿Andan caminando como los sabios? ¿Están redimiendo el tiempo? ¿Están aprovechando el tiempo? Si en una familia pasan horas en el teléfono y no en la Biblia, no esperemos resultados positivos. Si en una familia pasan más tiempo en la televisión, no esperemos resultados positivos. No esperemos que nuestros hijos estén llenos de Dios. Es lamentable ver cómo muchos hijos ya no están llenos de Dios. No están llenos de Dios, ya no tienen fe en Dios. Están alejados de Dios, están distanciados de Dios. Le han dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque de una manera negligente no han aprovechado bien el tiempo para poder hablar entre la familia las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos, que están inscritas en la palabra de Dios. Aquí hay cientos de historias que podemos compartir con nuestros hijos. Y a la medida en que estamos compartiendo con nuestra familia en un tiempo de comunión con ellos, de comunicación con ellos, les estamos transmitiendo el conocimiento de Dios y le estamos transmitiendo el Espíritu de Dios en sus vidas, les estamos transmitiendo fe en sus vidas y en sus corazones. Y los lazos de la familia cada vez van más fuertes porque estamos en una relación maravillosa con nuestra familia. Estamos compartiendo el pan del Señor y Dios en su misericordia está viendo que le estamos dando un tiempo valioso a Dios y que queremos que Dios nos ayude a que nuestra familia, que nuestra vida
puedan ser bendecidas y edificadas. Pero Dios que está en los cielos se da cuenta que muchas veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que lo único que están haciendo es llenando a nuestros hijos en su mente y en su corazón de las cosas, de la basura que hay en este mundo a través de las diferentes plataformas y de programas virtuales que están llenando y minando la mente de sus hijos, y la familia se está desegregando, la familia se está incomunicando, la familia cada vez más desunida, cada quien por su lado, los hijos ya en sus cuartos con sus redes sociales, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Pero los sabios son aquellos que saben redimir bien el tiempo. Que esta reflexión nos ayude a que nosotros podamos ser como aquellas vírgenes prudentes que fueron llenas del Espíritu Santo de Dios, a través de cantos espirituales, a través de la lectura de la Biblia, a través de la comunión con aquellas personas que cuando hablan nos están llenando de Dios en nuestros corazones. Que podamos redimir el tiempo, que podamos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Así que Dios les bendiga y que ustedes sigan reflexionando en estas palabras sabias de las Escrituras. Que Dios les bendiga.